Está encendido ya. ¿Ya me escuchan bien? Ahí me escucha mejor. Perfecto. Entonces, el tiempo apremia. Vamos a ir, por favor, a el primer libro de Crónicas, capítulo 9. Primer libro de Crónicas, capítulo 9, versículo 17. Ahí está entonces la cita ahí atrásito. ¿Hasta qué horas vamos? Hasta las 8:15. De todas maneras, yo no los puedo retrasar mucho. No me los coja un petardo, una papeleta, una cosa por ahí en la calle y no lleguen a sus casas. Primer libro de Crónicas, capítulo 9, versículo 17. Dice la palabra del Señor: y los porteros Salum, Acub, Talmón, Aimán y sus hermanos. Salum era el jefe. Hasta ahora, entre las cuadrillas de los hijos de Leví han sido estos los porteros en la puerta del rey que está al oriente. Salum, hijo de Coré, hijo de Yasaf, hijo de Coré y sus hermanos, los coreitas, por la casa de su padre, tuvieron a su cargo la obra del ministerio, guardando las puertas del tabernáculo como sus padres guardaban la entrada del campamento de Jehová. Es decir, antes del tabernáculo había una tienda donde la presencia de Dios se manifestaba antes que fuera instituido el tabernáculo tal y como lo conocemos nosotros. Versículo 20. Y Finés, hijo de Eleazar, fue antes capitán sobre ellos, y Jehová estaba con él. Zacarías, hijo de Meselemías, era portero de la puerta del tabernáculo de reunión, de la principal. Todos estos escogidos para guardas en las puertas eran 212 cuando fueron contados por el orden de sus linajes en sus villas, a los cuales constituyó en su oficio David y Samuel el vidente, es decir, el primero y segundo libro de Samuel. Así ellos y sus hijos eran porteros por sus turnos a las puertas de la casa de Jehová y de la casa del tabernáculo. Y estaban los porteros a los 4 lados, al oriente, al occidente, al norte y al sur. Y sus hermanos que estaban en sus aldeas venían cada 7 días según su turno para estar con ellos, porque 4 principales de los porteros levitas estaban en el oficio y tenían a su cargo las cámaras y los tesoros de la casa de Dios. Versículo 27, estos moraban alrededor de la casa de Dios, es decir, ahí cerquita de lo que sería pues en este caso el templo, porque tenían el cargo de guardarla y de abrirla todas las mañanas. Cuán glorioso será la mañana. ¿Se acuerdan del himno primero, cierto? Y es que el Señor va a venir de mañana, ¿ok? Pues no sabemos, pues que sea de noche, de la tarde, mediodía. Pero el día que el Señor venga será como una nueva mañana para todos y cada uno de los creyentes. Esa es un poquito la intención de la metáfora del himno, que cuando el Señor venga será un nuevo amanecer, un nuevo despertar, una nueva época, una nueva era, una nueva condición de vida, justo cuando cunda el rayo del sol de justicia, que el libro de Malaquías dice es nuestro Señor Jesucristo, ¿cierto? Vamos a ir adelantico al libro de Nehemías, capítulo 7, versículo 1. Nehemías capítulo 7, versículo 1 dice: luego que el muro fue edificado y colocadas las puertas y fueron señalados porteros y cantores y levitas, mandé a mi hermano Anani y Ananías, jefe de la fortaleza de Jerusalén, porque este era varón de verdad, temeroso de Dios más que muchos. Y les dije: no se abran las puertas de Jerusalén hasta que caliente el sol. Es decir, no solamente la mañana, sino hasta que el sol esté en su cenit. Ustedes han escuchado esa canción, y ver brillar el sol en su cenit. El cenit es cuando el sol pega muy duro, muy fuerte. Hasta que caliente el sol, y aunque haya gente allí, cerrar las puertas y atrancarlas. Y señalé guardas de los moradores de Jerusalén, cada cual en su turno y cada uno delante de su casa, porque la ciudad era espaciosa y grande, pero poco pueblo dentro de ella y no había casas reedificadas. Vamos a hacer una pausa hasta ahí, ¿listo? Bueno, yo me llamo Julián Andrés Toro Gaviria. Yo sí conocí al local de Tuluá, lo conocí en el año 2009. Estaba vacío, porque vinimos en semana, estuvimos en la casa de mi hermano Byron y la hermana Lynn, con un amigo pues de toda la vida, pero nunca había estado por acá. Yo soy manizaleño, me van a perdonar si me sale mucha, pero ustedes saben que de ahí para arriba, la esa es muy marcada de nosotros. Si de pronto hay alguna inquietud sobre lo que vamos a hablar, será para mí un gusto que podamos conversar ahorita al final. No lo voy a demorar mucho. Y por motivos de mi trabajo,
pues estoy viviendo en un morro por allá que se llama Anserma, que tiene como casi 500 años, ese morro. Allá vivían unos indígenas que eran los indígenas del cacique Ocusca, que eran los indígenas Ansermas. Y pues es un pueblo que es la cuarta parte de Tuluá, esto es muy grande. Esto es casi igual de grande a Manizales, que es de donde yo soy. El libro de Primera de Crónicas, Segunda de Crónicas, Esdras, Nehemías, Ageo, Zacarías y Malaquías, hay que leerlos juntos, en ese orden. Cuando usted lee el primer libro de Crónicas, usted dice, pero ¿por qué están repitiendo otra vez cosas del Antiguo Testamento de la primera parte? ¿Por qué? En el primer libro de Crónicas. Cuando usted lee el segundo libro de Crónicas, usted dice, pero ¿por qué están repitiendo el primero y segundo libro de los Reyes? ¿Por qué razón están repitiendo todo eso? Como tan pegadito y tan repetido todo eso. Porque el primer libro de Crónicas hay que recoger todo lo que fue la historia reciente del pueblo de Israel y especialmente lo que tiene que ver con los linajes del pueblo de Dios. Los judíos son especialistas en dos cosas, en hacer genealogías y en hacer muros. ¿Han visto cómo está deteriorada la cosa ya en Israel en estos días? Esa mano de ataques que hay de parte de todas las naciones que los quieren acabar desde hace años. La más reciente fue un ataque del Yemen, que fue obviamente neutralizada por la cúpula de hierro de Israel, que es, digámoslo en un sentido figurado, otro muro más que la nación de Israel ha diseñado para protegerse de todas las ojivas que caen sobre ellos. Entonces, a lo largo de sus miles de años, la nación de Israel sabe hacer muros y saben hacer genealogías y tienen libros y árboles genealógicos, que es una cosa absolutamente loca, de casi de miles de años. Y eso comenzó precisamente cuando ellos regresan de la cautividad. La cautividad fue un duro golpe en la historia del pueblo de Israel. Fueron 70 años. Ustedes saben por qué fueron 70 años. Porque Dios empezó a llevarle las cuentas a ellos de cuántos años ellos no le habían dado reposo a la tierra. Y fueron 490 años donde ellos se alzaron la bata y le tiraron duro a la tierra que tenían que dejar descansar. Ahí les fijo el periodo de tiempo. Pero recuerden que la causa principal por la cual ellos van a la cautividad es la idolatría. Y adivinen dónde los mandaron a ellos, a la cuna de la idolatría. Porque idólatras y los babilonios, desde sus orígenes, cuando usted se lee entonces los primeros 11 capítulos de Génesis, se da cuenta cómo en el capítulo 11 aparece un relato que se llama la Torre de Babel. Y la meta que tenían ellos era hacer una torre cuya cúspide no sea llegar al cielo, no era la meta de ellos, sino que la cúspide de la torre, es el sentido de la palabra, sea el cielo. Es decir, cuando terminemos esta torre, ese va a ser el cielo de todos nosotros. Y a partir de ahí comienza un misterio que luego se condensa en el libro de Apocalipsis, que es el misterio de Babilonia. Y Babilonia representa básicamente toda una metáfora de lo que es el pensamiento idolátrico del ser humano, que siempre quiere sustituir lo que Dios ha propuesto y lo que Dios ha planteado. Entonces los envían a Babilonia. Y estando ellos en Babilonia, comienzan a ser presas entonces de todos y cada uno de sus pecados y recuerdan todas las cosas que hicieron. Y allá estando en Babilonia ven todo tipo de cosas. Recuerden que con la cautividad hubo también una cosita, y fue que las naciones comenzaron a mezclarse con el pueblo de Dios y entonces comenzó a perderse un poquito como la virtud del linaje puro del pueblo de Dios, hasta que finalmente llega el decreto del rey Ciro, que les dice a ellos, vuelvan a la tierra, van a regresar. Y van a regresar entonces al país de donde ustedes vinieron. Y entonces en el camino, Zorobabel, Esdras y Nehemías comienzan a preocuparse por el asunto de, bueno, hay un poco de gente que quiere irse con nosotros y dicen que son judíos. Entonces vamos a mirar si sí corresponden a las familias de nosotros. Y comienza entonces el libro de Primera de Crónicas a trazar todas y cada una de las genealogías. Principio para nosotros, principio. Mucha gente quiere sumarse al pueblo de Dios. ¿No ve que es muy rico no ser cristiano? Oran por uno, se preocupan por uno, le hablan de un Dios bueno. Qué rico estar dentro del pueblo de Dios. Pero no todo el que asiste a una congregación es parte del pueblo de Dios. Y eso lo tenemos que tener claro nosotros. A veces nosotros nos enloquecemos cuando alguien dice, yo ya le entregué mi vida al Señor.
Hermanos, démosle gloria a Dios. Lloró. Pues Judas también lloró. Estaba con un remordimiento horrible de ver al Señor Jesucristo lo que le iban a hacer, pero no es suficiente. Y la responsabilidad de saber si alguien es o no es del hermano Byron y el hermano Almeida por el que oraron ahorita, es de cada uno de ustedes. Porque lo que miramos en principio es que el asunto de cuidar el pueblo de Dios es de cada uno de los creyentes, cada uno en lo que le corresponde, cada uno en lo que le toca, y cada uno de ustedes representa una familia o contactos o personas que quieren oír y saber de las cosas que atañen al pueblo de Dios. Pero hay una vigilancia más, y es la vigilancia que usted tiene de su propia existencia. El salmista diría, ¿quién podrá entender sus propios errores? Líbrame de los que son ocultos. Y el ser humano tiene unas áreas de su vida que son perceptibles por su propia lectura. Hay unas áreas de la vida que son perceptibles por la gente que nos rodea, pero hay áreas de la vida que son incluso ocultas para nosotros también como personas. Y es parte de la extrañeza, de la confusión y de la oscuridad del corazón de todos nosotros, que es engañoso. Pues no lo digo yo, lo dice la Escritura, que el corazón del hombre, es decir, el centro del control del alma, es engañoso más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? Pues solamente nuestro Dios. Pero usted y yo hacemos bien en estar atentos a esa condición de la naturaleza nuestra que nos juega malas pasadas en muchas ocasiones. Y ahorita veremos más cosas en detalle. El motivo de este mensaje es trazar algunos principios sobre lo que es la disciplina. Y la disciplina, voy avisando algunas cositas, pues a veces nosotros la relacionamos con un acto. Entonces llega el domingo en la mañana, los hermanos que están en la comunión parten el pan. Damos gracias por la copa. ¿Y qué pasó? ¿Y qué pasó con fulano de tal? Es que está en disciplina. ¿Y qué significa estar en disciplina? Pues básicamente que no puede comer pan y vino, ¿cierto? Y que no puede pedir unos himnos, y que no puede predicar la palabra, y que no puede tener un ejercicio público. Entonces yo le pregunto, si ese que está allá está en disciplina, ¿usted en qué está? Todo creyente tiene que estar en disciplina. Todo creyente es recibido a la disciplina de Dios. ¿Qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Y Dios recibe, acoge y castiga y azota a todo el que recibe por hijo. Y cuando hablamos de azote, pues yo se lo condenso en una palabra dicha por el apóstol Pablo: con Cristo estoy juntamente crucificado, ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Y eso es un acto de disciplina. Pablo no está diciendo con Cristo estoy muerto. Él dice estoy crucificado. Y la carne siempre va a dar la pelea hasta el último de los días que estemos en esta tierra. Siempre. Y no crea que cuando usted se vuelva más viejo, se vuelve más santo. Puede que usted tenga aspiraciones, metas sublimes, pero la carne siempre va a querer salirse con la suya. Y cuando hablamos de la carne, pues a veces nosotros relacionamos actos sexuales. Hago otra nota, porque a veces siempre decimos, ¿qué pasó con fulano de tal que no está en la comunión? Es que cayó en pecado. Y yo le pregunto a usted, ¿qué significa caer en pecado en las iglesias locales? Cierto que cuando decimos que alguien cayó en pecado, inmediatamente pensamos fornicación, adulterio, y como que no hay más pecados, como que no existen más pecados, como que no existe la mentira, el orgullo, la jactancia, la soberbia y otra cantidad de cosas más. El pecado es sutil y el pecado es una derivación de toda decisión, todo pensamiento y todo propósito que esté lejos de lo que Dios quiere para la vida suya. Así de sencillo. Por más noble, por más puro, por más aparente que sea, el pecado es cualquier acción que se extralimita o no cumple con lo que Dios quiere. De hecho, la palabra griega para hablarnos del pecado es no acertar al blanco. ¿Qué es pecado? Hay un punto, hay un objetivo. Usted tiene toda la intención y no acertó. El amartia, martos, blanco, negación del blanco. Usted no le pegó al blanco, es pecado. Y eso siempre estará con nosotros.
Por nuestra naturaleza vamos a desacertar. Por nuestra naturaleza nos vamos a equivocar. Y cada que usted y yo pensamos en nosotros, nos desentendemos por completo de cuál es el propósito que Dios tiene para nuestra vida. Pero estamos hablando es que los muros, y los muros fue una condición necesaria para el pueblo de Dios. ¿Quiénes somos los que somos? Somos estos. ¿Para dónde vamos? Para una tierra que está devastada. ¿Qué es lo primero que tenemos que hacer? Protegernos. Cuando usted y yo somos recibidos a la presencia del Señor, cuando entendemos la necesidad de comenzar de nuevo nuestra vida en Cristo, la condición subsiguiente es salvaguardar nuestros pasos en el Señor. Y eso es edificar muros. Pero cuando usted y yo somos recibidos a la comunión de la iglesia local, entonces llega el día del bautismo y se da el anuncio de bienvenida a los hermanos que han sido bautizados. Ellos son recibidos a la comunión de una iglesia local. Y ellos hacen parte de una disciplina de una iglesia local. Y en esa disciplina de una iglesia local, pues obviamente hay enseñanza, instrucción, claridades, principios, consejos y castigos, claro que sí. Corrección, claro que sí. Llamados de atención, claro que sí. ¿Usted no les parece que tuvo que haber sido muy vergonzoso para Pedro? Porque es que Pedro fue el que caminó sobre las aguas. Pedro fue el que dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Pedro hizo unas cosas muy maravillosas. Pedro fue el que negó al Señor. Pero Pedro fue el que cuando el Señor resucitó dijo, venga, díganle a los discípulos y a Pedro, como si fuera alguien especial para el Señor. ¿Y sabe cuánto se demora la restauración de Pedro? Menos de 2 meses de haber negado al Señor a cuando él se para el día de Pentecostés a ser el precursor de lo que hoy en día nosotros conocemos como la iglesia local. Pero llega Pablo y como Pedro se puso a irse por allá para los creyentes allá a los Gálatas que les dijo, Pedro entonces muy contento con los creyentes allá en Antioquía, toda la cosa, maravillado, feliz con ellos, salía a comer, salía a compartir, pero cuando vinieron los judíos, ya Pedro no conocía a los creyentes de Antioquía, no los conocía. Y llega el apóstol Pablo y le dice, venga, eso es hipocresía, hombre, eso no se hace, eso es una cosa indelicada. ¿Y sabe qué hizo Pedro? Dijo, ya no vuelvo a la iglesia, me voy de aquí porque usted me regañó muy feo, ¿cierto que sí? Obviamente que no. Entonces, cuando usted me le llame la atención, acuérdese de Pedro, porque si hay un regaño bravo en la Biblia, fue el de Pedro que hace casi 2000 años fue y todavía lo sabemos nosotros y no conocemos a Pedro. Y a usted le dicen, hermano, mire, qué pena. Recuerde que cuando en la cena del Señor no hay que dar gracias por los alimentos, ni hay que hablar de la mujer y ni del marido. Hay que dedicarle tiempo al Señor que lo salvó a usted. ¿Cómo así? O sea que no sirvió la meditación mía. Ya no vuelvo a la congregación y tengo pan de los testigos de Jehová. No, por favor, para nada. No se me ponga así. Que si a usted me le llama la atención, no es por usted ni por mí, es por causa del nombre que nos congrega a nosotros, que es más grande que el suyo y que el mío, el Señor Jesucristo. Y tanto que le debemos al Señor Jesucristo. Entonces, edificar los muros implica obviamente una acción pasiva, pero también activa. Pasiva en el sentido de proteger, pero activa en el sentido de ir levantando principios, propósitos y mandamientos que Dios tiene para nuestra vida, sin lugar a dudas. Quedan 10 minutos. Vamos a ir, por favor, a mirar unos pasajes del Nuevo Testamento después de los Evangelios. Vamos a mirar Hechos, Romanos, Primera, Segunda de Corintios y Gálatas. ¿Listo? Vamos a ir en ese orden. Vamos a ir a Hechos, capítulo 2. Y vamos a hablar de 4 principios de la disciplina de una iglesia local. ¿Así? Hechos capítulo 2. Y dice entonces el capítulo 2, versículo 41. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados. Lo hablamos ahorita. Y se añadieron aquel día como 3000 personas.
y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Vamos a pasar el libro que sigue, que es la epístola a los Romanos, capítulo 14 y luego capítulo 15. Capítulo 14, versículo 1. Dice entonces la palabra de Dios: recibid al débil en la fe, pero no para contender sobre opiniones. Y capítulo 15, versículo 7. Por tanto, recibíos los unos a los otros, como también Cristo nos recibió, para gloria de Dios. El primer principio de la disciplina, y que va en coherencia con lo que mirábamos ahorita en Nehemías, miren, cuando calienta el sol se abren las puertas. Nos aseguramos, nos ponemos pilas allí, ¿cierto? Obviamente yo edifico muros para proteger, pero el muro tiene que tener puertas. La iglesia local no puede ser totalmente cerrada, pero tampoco puede estar totalmente abierta. Eso lo tenemos que tener claro. Tiene que tener puertas y en las puertas tienen que haber porteros, hombres, mujeres que sientan en su corazón de parte de Dios ese cuidado y esa vigilancia. Ustedes son los que le avisan a nuestros hermanos las cosas también. Ustedes son los que tienen que estar pilas en la congregación de la falsa enseñanza, de la mala práctica, del mal hábito. Y ustedes son los que también tienen en un momento que brindar una primera contención. Hermano, mire, no está bien eso que usted está haciendo al escondido del pueblo de Dios, hombre. Usted es el que tiene que alertar también, por amor a su Dios y por amor a su hermano que está equivocado, que lo que está haciendo está mal hecho. Pero el comienzo de nuestra vida como iglesia local comienza con una recepción. Y por eso entonces el apóstol va a hablar de lo que pasa cuando hay un bautismo, se añade a la iglesia, pero también de la actitud de la iglesia. La iglesia recibe al débil en la fe y nos recibimos los unos a los otros. ¿Se acuerda de un pasaje que dice: a lo suyo vino y los suyos no le recibieron, mas a todos los que le recibieron, recibieron? Esa palabra recibieron aparece dos veces en todo el Nuevo Testamento. Ahí en ese capítulo, en el capítulo 12, y luego aparece en el capítulo 19 cuando dice que los soldados tomaron a Jesús. La misma palabra, recibieron y tomaron, la misma palabra. Yo puedo recibir algo así. Usted fue el que me entregó el agua. No se me va a olvidar la cara suya. Entonces me dijo ahorita: hermano, tome. Y yo es que a todo el mundo le dan agua, ok. Muy contento. Dijo: no, porque a usted le toca hablar ahorita. Y yo cojo esa agua así. A mí no me la quitan. Cuando usted y yo recibimos al Señor, nosotros no le dimos así. Nosotros lo tomamos como propio. Y es la intención que Dios quiere para la vida de todo aquel que no ha nacido de nuevo, que tome al Señor Jesucristo como si fuera de él, propio, porque así tomaron los soldados al Señor, lo aseguraron totalmente para que no se escapara. Y cuando la Escritura dice aquí: recíbanse los unos a los otros, cuando un creyente llega nuevo a la comunión, hay que acogerlo como iglesia local, porque este hace parte de nosotros. Él nació de nuevo, se identificó en las aguas del bautismo, hace parte de nosotros, lo recibimos. Usted es un hermano nuestro. ¿Y cómo tratamos al inconverso que viene a escuchar la palabra de Dios? Pues estamos contentos, le hablamos, le testificamos, llega aquí al lugar y le prestamos la Biblia y oramos por él y le decimos que Cristo lo ama. ¿Y cómo tiene que tratar usted a su hermano? Mejor todavía, porque es un hermano suyo. Y yo hago una pausa para decirle a usted: trate a sus hermanos como lo trataron a usted cuando usted era inconverso y llegó a la iglesia local o llegó al pueblo de Dios. Y le voy a decir otra cosa: si su hermano está muy mal, trátelo como el Señor trató a Judas. ¿Se acuerdan cómo el Señor trató a Judas? Sabía que le iba a vender y le dio responsabilidades, la bolsa. Sabía que le iba a vender y en la cena pascual lo sentó a su lado. Sabía que le iba a entregar y le dijo: amigo. Y el resto ya es problema de Judas, pero no del Señor Jesucristo. Y yo sé que es muy duro cuando un creyente le falla al Señor y le falla a la iglesia local. Terrible.
Cuando un creyente tiene en poco a los demás, duro, pero usted no es el juez. Y usted no puede alcahuetear, pero tampoco puede tener un puñal para hacer cenar. Y usted no tiene base bíblica para que si a su hermano se cambie de andén. Y una cosa muy distinta es con el tal neum comáis, eso es otra cosa. Primera los Corintios capítulo 15, capítulo 5, perdón. Me quedan 5 minutos, vean, vamos a acelerar. Capítulo 5, versículo 12. Porque qué razón tendría yo, le dice el apóstol Pablo a los Corintios, venían de una cosa vergonzosa, el muchacho está acostándose con la madrastra y la iglesia diciendo, tan varón como se acuesta con la madrastra. Todo el mundo mira como viendo una película comiendo palomitas de maíz y nadie decía nada. Todo el mundo así esperando que el hermano Almeida diga algo, que el hermano Javier diga algo. Todo el mundo esperando que alguien haga algo. Y llega Pablo y dice, venga un momentico, ¿qué es esto? ¿Cómo así? Entonces dice, ¿qué razón tendría yo para juzgar a los que están fuera? Entonces ustedes saben que desde que comenzó la reunión estamos luchando con los señores que están poniendo ya la música a todo taco. Entonces, ¿qué les digo? Impíos, los reprendo en nombre del Señor. No, problema de ellos. Yo no los juzgo, es problema de ellos. Pero sí dice la Escritura, no juzgáis vosotros los que están dentro. Allá sí yo lo veo a usted con el radio ahí escuchando si Nacional le ganó al Tolima el domingo o cosas de después, tengo que llamarle la atención y decirle, venga hermano, estamos delante del Señor Jesucristo. Y si usted aquí llega con un tatuaje de un águila bien grande y un dragón aquí, pues yo le llamo la atención, te le digo, venga mi hijo, así no son las cosas con el Señor. O cosas por el estilo, porque estamos dentro. Pero dice, porque los que están fuera, Dios juzgará. Quitad pues a ese perverso entre vosotros. Entonces, lo primero que una iglesia local hace es recibir, y es el primer principio de la disciplina, la recepción. La segunda cosa que hace una iglesia local es restringir, restringir. Y es básicamente lo que los que somos padres hacemos con nuestros hijos. La naturaleza de un niño, ustedes los que son padres, y permítame un comentario ya profesional, yo que espero de cualquier muchacho menor de 24 años de edad, menor de 24 años de edad, que en las mañanas se levante a las 10 de la mañana. Eso yo espero. Yo espero de un muchacho menor de 24 años de edad, un poquito menos si es más viejo, pero mucho más si es más niño, que quiera desayunar Coca-Cola y taquis con Doritos y con Chocorramo. Es lo que yo espero de todos los niños que están acá y los adolescentes. Espero que usted también inmediatamente prenda el computador o prenda la tablet o el celular y se ponga a jugar Free Fire. Si tiene datos, mejor todavía. Los que se están riendo saben que es Free Fire. Ellos saben que es Free Fire. Los muchachos saben que es Free Fire y yo sé que es Free Fire. Y si le gusta jugar y luego ver televisión, es un niño normal. Y si al almuerzo dice, mamá, de almuerzo quiero hamburguesa con Coca-Cola y un bombombón dentro de la Coca-Cola, es un niño normal, 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 normal. Y si luego quiere ponerse a ver videojuegos toda la tarde y televisión, es un niño normal. Y si en la noche dice, mamá, es tan amable, me da un perro caliente con papitas, con maschitos y con salsa de mora y de piña, y quiero otra Coca-Cola con gomitas por dentro, es un niño normal. Y si a las 11 de la noche quiere seguir viendo televisión, es un niño normal. ¿Sabe cuál es el único problema que yo le veo a eso? Que usted lo deje. Es el único problema que yo le veo. Que usted lo deje. Porque la naturaleza de todo ser humano desde la infancia tiende al pecado, tiende a hacer su voluntad. La necedad está ligada al corazón del muchacho. Y todo intento del corazón del hombre es hacer el mal contra sí mismo y contra los demás. Y si su niño cuando le dicen algo quiere arrancarle los ojos a alguien y meterle un lápiz dentro de los ojos, es un niño normal. El problema es que usted lo deje. Y si su niño viene a la congregación y quiere jugar videojuegos a todo taco y coger un carro y coger así, jugar todo esto, hacer bulla, es un niño sano. El problema es que aquí nadie haga nada.
Entonces lo que hacemos cuando tenemos hijos es comenzar a ponerle límites. Es comenzar a decirle cuando está caminadorcito, mi amor, por ahí, por esa escala no. Y si me toca, le pongo una puertica para que no se vaya por allá. Y si me toca, le pongo aquí taquitos a los tomacorrientes para que no meta los dedos. Y yo comienzo a restringir, porque la naturaleza nuestra busca salidas, pero la corrección siempre tiene que estar en las manos nuestras. Y cuando el pueblo de Dios llega a los pies del Señor, la naturaleza nuestra siempre quiere meterle cosas a las cosas de Dios. Y por eso el liderazgo en una iglesia local tiene que estar para vigilar. Y los más maduros y las más maduras tienen que estar también para sugerir, para opinar, para ponerle límites, para que nos digan a nosotros cuándo podemos y cuándo no podemos X o Y cosa. Y somos entonces advertidos. Pero cuando entonces los límites y las restricciones no existen, pasa lo que dice y me queda ya nada. Entonces miremos rápido. Segunda a los Corintios 2:6. Segunda a los Corintios 2:6 dice la palabra de Dios. Le basta a tal persona esta reprensión hecha por muchos. Yo recibo, yo restrinjo, yo reprendo. ¿Sabe qué significa la palabra reprender? La palabra reprender es darle estima a algo, prestarle interés a algo. Cuando a mí no me interesan mis hijos, yo lo dejo que haga y deshaga. Y yo espero que lo regañe la vecina, que lo regañe el tendero, que lo regañe el profesor, que lo regañe el que sea, porque a mí no me duelen los hijos. ¿A ustedes les ha tocado esas visitas que llega el niño a todo taco, se sube en la cama de uno, con las manos sucias, pasa las paredes y no es el hijo de uno, es el hijo de la prima suya que viene cada año bisiesto a su casa? Y la señora dice, Brandon Stewart, quieto, deja de ser tan cansón que te van a regañar. Cierto que a usted no les gusta eso. Y uno así casi que para salir en bombas a Corea de Chino que no siga echándonos candela en la casa. Y el niño hace y deshace. Y llega el marido suyo y ese muchachito y la mira usted como quien dice, ese es el familiar suyo, cógelo a ver. Pero usted le da pena regañar a la prima suya porque se demora. Y el chino se sube a la cama matrimonial a brincar, a brinconear y toda esa cosa y no pasa nada. Y usted las emprende contra el chino canzones. Y la señora dice, este muchacho, él está que me enloquece. Cierto que usted está muy brava, fulano, llamas el favor que la prima está muy enojada con usted y lo va a regañar, ¿cierto? Y usted por dentro deja de ser descarado, hombre, y coge muchacho y eso. Cuando usted no le duele a la gente, usted permite que el mal crezca. Cuando usted no le duele el sembradío, usted deja que la maleza crezca. Pero cuando a usted le duele lo que tiene, si a usted le toca volverse el malo de la novela, usted se vuelve el malo de la novela, con tal que su hijo no se salga del camino. Eso es prestarle atención. Y la palabra reprensión es sobreestimar. Yo lo estimo a usted y le voy a prestar atención. Y porque lo quiero, no lo voy a dejar hacer eso. Y porque usted es muy importante para mí, usted no me va a avergonzar delante de la gente. Así a mí me toque ser el malo de la novela. Así me digan a mí, ¿usted por qué es tan estricto con el hijo suyo? Si su hijo dice que usted es una bruja, que usted es una metida, que usted es una chismosa, que usted mejor dicho, lo va a ahogar, usted es muy buena madre. Créame que sí. Y mi hijo, hablo para los muchachos que están acá, para los niños. Si su mamá es estricta, cansona, fastidiosa, usted tiene la mejor madre. Y si usted como madre dice eso, usted se merece el regalo el día de la madre. De todo corazón se lo digo. Terminamos, por favor, con Gálatas 6:1. Hermanos, si alguno fuere sorprendido, la palabra sorprendido es esto. Yo estoy entrando así, nadie me está viendo y me ponen una mano. Me pillaron. Esa es la idea literalmente del texto. Alguien me puso algo encima y yo fui alertado. Si alguno fuere sorprendido en una falta, la palabra falta ahí es transgresión, pasar un límite. Vosotros que sois espirituales, restaurarle. La palabra restaurar es poner una pieza en su lugar. Yo pongo una pieza en su lugar. Esto tiene que estar así, se salió, lo ubico. Restaurarle con espíritu de mansedumbre, considerándote. La palabra considerar es inspeccionarse, inspeccionarme. Como cuando yo salgo de un accidente y me toco, un accidente de moto. Estoy ileso, me miro a ti mismo. No sea que tú también seas tentado.
El último principio de la disciplina y de los muros que ponemos en nuestra vida es la restauración. Recordemos, recibimos, restringimos, reprendemos, restauramos. Y en el pueblo de Dios pasa exactamente igual. En el pueblo de Dios hay que enseñar la palabra, hay que mostrar lo que es. Recibimos al creyente, recibimos al débil en la fe, le restringimos, le enseñamos, le decimos qué puede, qué no puede hacer, qué es lo que tiene que hacer en su vida congregacional y más allá, porque usted no son cristianos solamente de culto. Usted no es cristiano porque está aquí reunido los días de reunión. Usted tiene un asunto muy delicado y es que usted, antes, durante y después, le tiene que dar cuenta al Señor Jesucristo. Y todos somos guardas los unos de los otros, donde quiera que estemos. Donde quiera que estemos. No se enoje si lo pillaron mal parqueado en la discoteca. Pues que yo no estoy en la reunión. No me dijo, pero es que usted me representa a mí donde quiera que estamos. Hay que restringir. Hay que reprender, pero también hay que restaurar. Y con la severidad que castigamos, con la misma severidad hay que restaurar también. Y cuando un creyente está fuera del pueblo de Dios, es un creyente por el que Cristo el Señor murió. Y tenemos que seguir los mismos principios que el Señor tuvo, como trató a Judas. Así el creyente nunca quiera nada con nosotros. Nunca debemos demostrar el amor del Señor, sin que eso implique que nosotros nos contaminemos con los demás. Podemos seguir el ejemplo del Señor. Una de ustedes decía, orar por la santidad del pueblo de Dios. Claro que sí. Y hay que orar por el liderazgo, claro que sí. Pero también hay que rogar porque cada uno de nosotros asumamos las responsabilidades que tenemos como parte del pueblo de Dios. Terminamos en oración, ¿cierto? Padre nuestro, queremos, ahorita que estamos aquí ya concluyendo esta posibilidad de compartir tu palabra, darte gracias por tu Hijo, el Señor Jesucristo. Gracias, Padre, por la obra en la cruz. Gracias por la salvación tan grande. Sabemos que los propósitos nuestros, en lo que atañe a nosotros, trascienden la condición nuestra como salvados. Y tu palabra nos dice que antes que el mundo existiera, tu Hijo, el Señor, ya estaba destinado como el Cordero que iba a ser inmolado. Y nosotros fuimos alcanzados por ese propósito y no tenemos cómo pagar eso. Sabíamos, Padre, del destino eterno nuestro y nos esperaba la perpetua condenación. Y el Señor vino para salvarnos. ¿Y qué derecho tendríamos para imponer nuestras decisiones y voluntades delante de Él? Aquí están los tuyos, una pequeña muestra de este gran municipio y no dejamos de ser una manada pequeña. Cuida, Padre, los tuyos. Aquí hay hermanos que trabajan de manera independiente. Susténtales, por favor, y permíteles que en estos meses sus ventas sean productivas. Tú conoces que hay hermanas que tienen esposos y parejas inconversas y para ellas es muy dura la fe. Te rogamos, Padre, que tú escuches sus oraciones y que tú estés atento, Padre, a sus padecimientos también. Sabes también de las cargas que tienen muchos aquí por sus hijos, por sus padres, y rogamos, Padre, que tú estés atento a la súplica por la salvación de ellos. Finalmente, Padre, tú sabes que hay hermanos acá que están teniendo duras pruebas, tentaciones, tribulaciones, algunos están endeudados, algunos tienen problemas en su trabajo con vecinos. Rogamos, Padre, que tú estés velando por ellos y que no vayan a caer ninguno de ellos. Cuida, Padre, por favor, nuestras vidas en estas fechas. Guárdanos a todos y cada uno al salir. Te lo pedimos en el nombre del Señor Jesús. Amén. Señor los cuida a todos.